Bueno, pues seguimos en este otoño literario que la Asociación Papel y Tinta quiere compartir con todo el mundo, ya que no ha sido posible la realización de las jornadas de novela Ciudad de Écija, por motivos evidentes. Pero bueno, hemos querido que se mantuvieran estas reuniones que hacemos literarias en Écija, pues hacerlas para todo el mundo de manera virtual. Y precisamente tenemos hoy a dos autoras de una calidad humana maravillosa, dos chicas que, bueno, que hacen posible cumplir sueños a ellas y también a la gente que lee sus libros. Iria y Selene, Iré Parente, Selene Pascual, bienvenidas a las jornadas de Écija. Muchas gracias por invitarnos, sí. Un placer estar, aunque sea de manera virtual, ya estaremos en manera presencial seguro que en algún momento. Sí, esperamos que sí, que el año que viene os tengamos aquí en Écija y podamos disfrutar con vosotras, no solo de estas charlas literarias, sino también de ratitos más íntimos que también gustan. Sí. Yo creo que voy a ser muy poco original en la primera pregunta que os voy a hacer, pero es muy interesante porque conocemos a muy pocos autores que trabajen así como vosotras, a cuatro manos, ¿no? Y que lo haga tan bien, además, como lo hacéis vosotros, ¿no? Gracias. Un poco, ¿cómo surge toda esta idea de que Iria y Selene se unieran como autoras y empezaran a escribir a cuatro manos? Pues en realidad surgió ya hace muchos años, primero de una manera como un juego que había entre dos amigas que se habían conocido precisamente escribiendo en un foro de internet, cada una escribía lo suyo y en cierto momento, la primera vez que se nos ocurrió escribir juntas fue porque quisimos ver cómo sus personajes y mis personajes compartirían espacios un poco, en plan, un poco experimental, ¿no? De, hola, ¿qué le diría tu personaje a mi personaje? Y cómo sería un mundo común en el que existieran esos personajes, ¿no? Entonces fue un ejercicio previo de simplemente jugar con lo que cada una creaba por su lado. Luego ya Selene empezó a escribir una historia que se llamaba Pétalos de papel y a mí me gustaba muchísimo cómo era el concepto de esa historia, el mundo, los personajes y demás. Pero Selene por alguna razón se quedó bloqueadísima con uno de los personajes y no avanzaba en esa historia y yo quería leer esa historia. Entonces, pues hice lo más lógico del mundo, que fue presionar, y Selene hizo lo más lógico del mundo, que fue mandarme un poco a tomar por saco de manera sutil, que fue pues escríbela tú. Y entonces, claro, en realidad fue una manera mala de mandarme a tomar por saco, porque yo dije, sí, pues me pongo a seguirla yo. Y literalmente empecé yo a escribir los capítulos siguientes, se los pasé, Selene dijo, vale, me gusta tu juego, me has pillado. Así que ella escribió los capítulos siguientes y nos los fuimos pasando y así a la tontería conseguimos terminar Pétalos de papel, que fue nuestra primera novela, y también el inicio de nuestra carrera literaria. La verdad es que nos gustó tanto ese juego de, pues ahora escribo yo, ahora escribes tú, vamos a ver a dónde nos lleva esta historia, que realmente cuando acabamos con esta historia la presentamos a un concurso, obviamente no llegó a ningún lado, porque desde el punto de vista de ahora era como, madre mía, qué horror. Pero nos gustó mucho el sistema y realmente nos entretuvo tanto y fue tan divertido que dijimos, pues vamos a hacer otra. Y pues otra, y con las bromas, pues 14 libros publicados, que se dice pronto. Ya lleváis 14. 15 novelas escritas y 14 libros publicados. Bueno, 16 y cuántas pétalos de papel. Sí. Bueno, yo supongo que, no sé cómo será el proceso, pero tiene que ser un poco locura, ¿no? Porque, a ver, yo hago mis pinitos escribiendo, ¿no? Y planteamos la novela, la escaleta, tal, los capítulos, los personajes. ¿Cómo se hace eso entre dos? Porque supongo que cada una tendrá su punto de vista, ¿no? Y su forma de verlo y yo no sé si os peleáis entre vosotras, supongo que sí, porque yo a veces conmigo mismo... No hay muchas peleas, la gente siempre nos pregunta en plan de, pero hay mal rollo en algún momento. Y no, pero es por una cuestión de que nos conocemos desde hace 14 años ya. Entonces, pues una amistad de 14 años, si has aguantado siendo amiga de una persona 14 años, es muy raro que voy a discutir por algo tan impalpable como una historia, ¿no? Entonces,
tenemos una relación de confianza lo suficientemente grande que como para cuando uno no está de acuerdo con una escena, un capítulo o un desarrollo de la historia, hablarlo y decir, oye, mira, vamos a ver qué perspectiva tienes tú sobre esto, qué perspectiva tengo yo y vamos a encauzarla en algo que nos convenza a las dos. Y normalmente es así, es puro diálogo, es hablar de la idea que tienes en un inicio y sobre todo nosotras cuando nos piden consejos para escribir con otra persona, etcétera, siempre decimos que hay que dejar atrás los egos y dejar de pensar que es tu historia, porque no es tu historia, es vuestro proyecto, vuestra historia y la historia manda. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta que sois un equipo constantemente. Entonces, dejas de pensar como una sola cabeza, ¿vale? Es un poco el proceso Hydra, ¿vale? Sois lo mismo, tenéis dos cabezas, pero al final el cuerpo es solo uno y el cuerpo se tiene que dirigir hacia un único sitio. Entonces... Está bien. Todos los escritores que tienen a 4 manos, cada uno tiene su proceso diferente. El nuestro, tú decías que creías que iba a ser muy caótico y en el fondo sí que es caótico porque toda la parte de la escaleta, por ejemplo, nosotras nos la saltamos. Nos la saltamos por una cuestión práctica y es que nosotras, si intentamos hacer una escaleta, a los 2 capítulos se nos cae. También por el tipo de historia que nosotras escribimos. Nosotras escribimos una historia de personajes y dejamos que los personajes nos guíen según sus decisiones, según cómo están construidos, y no es hasta que realmente estás ante la escena que dices, vale, el personaje haría esto o haría esto, o no va a hacer ninguna de estas dos cosas y se va a ir por un tercer camino que ni siquiera habías pensado. Y eso provoca que obviamente no podamos ser escritores de mapa. Y nada, vamos con nuestra brújula realmente a ver a dónde nos lleva la historia, que también es parte de la diversión, yo creo. El no saber cómo va a terminar y el decir, bueno, pues estoy enganchada a esta historia porque realmente no sé qué es lo que va a pasar después. La vivís como lectoras también, supongo, ¿no? ¿Sí? Digo que la vivís como lectoras también a la vez que vais escribiendo. Sí, exactamente. Lo que yo iba a decir es que a veces si sabemos demasiado lo que va a pasar, casi que nos cuesta más ponernos. En plan, pues que ya sé lo que va a ocurrir. En realidad ya está en mi cabeza, ya no tiene tanta emoción. ¿Sabes? Pero cuando no lo sabes es cuando dices, Dios, quiero saber qué va a pasar. A mí me llama muchísimo la atención, a pesar de que sé que lo escribís a 4 manos, de que parece un único autor. Cuando tú lees el libro, parece un único estilo. Eso sí me parece muy difícil de conseguir. No sé cómo lo hacéis. Pues en realidad viene de que desde muy pequeñas hemos estado leyéndonos la una a la otra. Entonces, además, cuando ya son muchos años escribiendo juntas, quieras que no, el estilo se va unificando solo. Se va convirtiendo en una única cosa porque sabemos qué estilo queremos que tenga el libro. Y además trabajamos mucho el concepto de, vale, ¿qué estilo queremos que tenga esta novela en particular? Por ejemplo, en El Orgullo del Dragón sabíamos que queríamos un estilo más decimonónico y además era una tercera persona, lo cual no nos permite jugar tanto con las narrativas, en plan, separarlas más, incluso separarlas en estilo, como otras novelas que sí que narramos en primera persona y entonces adaptamos el estilo al personaje normalmente. Y eso nos da un poquito más de libertad para separar las voces y que si nuestros estilos no son 100% idénticos, no importa porque estás adaptando el estilo al personaje. Pero sí que trabajamos mucho previamente vale, ¿qué queremos, cómo queremos que esté escrita esta novela? ¿Qué estilo le va a ir mejor? Y luego, aparte de ese proceso previo de decir, vale, la vamos a contar de esta forma, sí que hay un proceso de revisión y corrección en el que nos fijamos mucho que el estilo esté unificado y en unificarlo en caso de que haya alguna cosa que se salga demasiado del concepto. Sí, la verdad es que mucha gente nos dice, ¿qué no se os diferencia? ¿Quién escribe qué personaje? Claro, detrás de todo eso hay muchísimo trabajo y además está el hecho de que, quieras que no, los estilos se contagian. Si tú lees muchísimo a un autor, al final vas a acabar cogiendo trazos de ese tipo de narración.
en nuestro caso, hemos estado media vida leyendo a la otra, así que obviamente vamos a tener trazos de la otra y vamos a coger incluso vocabulario o palabras y ya sabemos qué manías tiene la otra también para las cosas malas, para los adverbios acabados en mente o para expresiones faciales. De hecho, terminamos las dos los mismos defectos, en plan, hay una corrección, que siempre la hacemos diciendo, muy bien, ahora vamos a quitar de que pone los ojos en blanco o que frunce el ceño, porque no hace un número legal. No, porque, bueno, pues es un vicio, cada autor tiene los suyos y eso es lo que hay que pulir en corrección y demás. Eso es muy complicado. Bueno, Saga Maravilla, Secretos de la Luna Llena, Rojo y Oro, Antihéroes, El Orgullo del Dragón, Alma y los 7 monstruos y ahora La Flor de la Muerte, que sale ya el próximo lunes. Sí. ¿Cómo se hace para mantener viva esa llama, esas ideas? Porque en algunos casos son sagas de 4 o 5 libros, en otros casos son autoconclusivas. ¿Cómo se hace? ¿De dónde sacáis esa inspiración para vuestras historias? La verdad es que de cualquier lado. La inspiración puede llegarte... no me gusta mucho este concepto de la musa, pero realmente a veces estás sentada y se te ocurre una idea, te enciende la bombilla y dices, sí, eso podría tener ahí algo donde escarbar. La verdad es que a nosotras se nos ocurren ideas pues de cosas que vemos en las noticias, por ejemplo, de cosas que leemos. ¿Cómo trataríamos nosotras este tema que trata este autor? ¿Cómo lo llevaríamos? ¿Cuáles son las diferencias que meteríamos? O esta serie de televisión que es tan magnífica y que nos ha fascinado, vamos a ver cómo podríamos hacer algo con, quizás no con el estilo, sino con el espíritu. Y al final acabas cogiendo ideas pues de todos lados, ideas antiguas, por ejemplo, de cosas que has escrito con 15, 18 años. Evidentemente ya no van a ser iguales. Que vas a cambiar de la cabeza a los pies, pero que dices, oye, pero me gustaba mucho este concepto de mundo, o me gustaba mucho este personaje, o simplemente este tema que se trataba aquí. Y quieras que no, cualquier cosa puede ser una fuente de inspiración. Hablamos mucho de la realidad, es decir, el mundo es lo suficientemente complejo y las personas, sobre todo, somos lo suficientemente complejas como para que haya una idea en cada cosa que sucede o en cada persona que conoces. Y eso es una fuente inagotable de inspiración, de conceptos, de cosas que vas a ir mezclando y de la mezcla de todo eso que tú ves, que tú, de tu día a día, de las cosas que tú vas pensando. O sea, cada libro es un momento determinado de tu vida, al final, porque las ideas surgen, o sea, las ideas y la creación no es indivisible a la persona que lo crea, ¿no? Aunque a veces nos intenten vender lo contrario, no para nada. Esa idea surge en base a un pensamiento, en base a un momento vital y en base a una situación particular, probablemente. Por ejemplo, nosotras nunca habríamos escrito Alma y los 7 monstruos si yo no hubiera tenido una relación tan cercana con la depresión, ¿sabes? Al final está muy, muy unido, entonces también bebes de experiencias propias, Sí, estamos rodeados de ideas todo el tiempo y al final lo que se convierte en proyectos son las ideas que se han mezclado lo suficientemente bien como para generar algo por sí mismas, ¿no? Creo que también diría que nos mueve muchísimo y nos da muchísima energía el saber que hay cosas que todavía no hemos hecho y que pues ahora vamos a sacar una novela de ciencia ficción, pero mañana a lo mejor decidimos sacar una de realismo contemporánea o claro, hay demasiadas cosas de las que tocar como para decir, buah, es que estoy aburrida, no, simplemente hay que innovar de alguna manera. Darle siempre una vuelta, ¿no? a lo que ya está hecho, ¿no? Sí. Yo siempre os pongo de ejemplo, porque nosotros somos una asociación de lectores y también de escritores, de gente que está empezando en este mundo difícil, que lo sabéis perfectamente que no es un mundo fácil.
siempre os pongo de ejemplo, ¿no? De personas que comenzaron con muy poquito y han llegado a tener, bueno, toda una caterva de fans. Están esperando día a día que salgan vuestras novelas. ¿Ha habido algún momento en el que os rendiste y dijisteis, hasta aquí llego, no sigo? Hay momentos en los que te agobias. Sobre todo a nosotros nos angustian mucho las expectativas de la gente. En plan, yo creo que nuestro mayor miedo, precisamente por esa caterva de fans que dices tú, nos da mucho miedo decepcionar. Y entonces el miedo a la decepción, el miedo a no cubrir las expectativas que de repente hay sobre ti, puede bloquear mucho y puede hacer que tengas ganas de desaparecer y decir oh, no. Y esas ganas de que te lean se convierten, que todo autor en algún momento tiene, se convierte en algo negativo. En plan, dices, ya no quiero que me lea nadie. ¿Sabes? En plan, ya, se acabó, ya está. Voy a escribir para mí y listo, porque no voy a tener que, no voy a tener que lidiar con más presión, con ninguna presión. Realmente voy a ser yo otra vez con el documento en blanco y mis ideas y nos lo pasamos bien entre nosotras y fin, y se acaba ahí, ¿no? A veces se hace grande, digamos. Y han sido los momentos en los que hay veces que echas de menos el momento inicial. Es la pasión por escribir y ya, y simplemente porque tienes algo que contar y ya, y da igual quien lo lea o quien no, porque eras tú con tu ilusión, con tu historia y fin, y si no llegaba a nada, bueno, pues no llegó a nada, pero tú te lo has pasado bien. Y a veces se echa de menos esa sensación, luego lo piensas y es como, no, pero en realidad, claro que te gusta que te lean, claro que disfrutas, claro que te gusta el apoyo, claro que pero son los únicos momentos en los que a veces puntualmente puedes sentirte cansada o lo que sea. Y antes de eso, no, pero también porque nosotras llegamos a esto y hicimos nuestro camino muy de casualidad, en el fondo. O sea, nosotras cuando no ganamos aquel concurso con Pétalos de Papel, que fue la primera novela que escribimos juntas, dijimos, bueno, pues no ha ganado, pero la publicamos en internet. Y empezó por ahí. Es decir, a día de hoy hay suficientes plataformas, y mira que nosotras cuando hicimos eso era 2012, es decir, no había ni de coña las plataformas y las posibilidades que hay hoy, que son muchísimas más. Nosotras simplemente creamos un blog para subir un archivo PDF, o sea, mira tú si era cutre el sistema. O sea, y fue lo que hicimos, dijimos, bueno, pues no ha ganado, bueno, pues no ha ganado. ¿Lo mandamos a editoriales? Da igual, lo subimos a un archivo y quien lo quiera que lo lea. Y mandamos una nota de prensa a determinados blogs que creíamos que le podía gustar esa historia, una nota de prensa personalizada a cada blog que habíamos estudiado previamente, habíamos dicho, mira, este blog lee este tipo de historia, igual le puede gustar. O sea, hubo un proceso de ahí de estudiar a gente que quizá le podía interesar lo que habíamos hecho, y del movimiento aquel fue cuando ya escribimos nuestra siguiente historia y las editoriales ya no éramos absolutas desconocidas, ya teníamos como gente que quería leer lo que hacíamos, y fue así como nosotros llegamos a las editoriales. O sea que realmente llegamos como muy de casualidad, entonces nunca llegó el momento de nos rendimos, ¿sabes? Porque escribíamos simplemente para pasárnoslo bien, eso lo publicamos en un blog, dio la casualidad de que la gente lo quiso leer y ya está. Hay gente que consideraría que es rendirse el hecho de subirlo a un blog. Sí, no creo. Claro, ese es el error. O sea, hay gente que considera que el fracaso o el rendirse es no publicar con una editorial. Y a día de hoy, eso, o sea, siempre ha sido mentira, pero a día de hoy es todavía más mentira que nunca. Entonces, tenemos que concienciar de que hay muchísimos canales y de que si tú lo que quieres es que te lean, para que te lean hay 1000 posibilidades a día de hoy. Yo creo que nosotras siempre lo decimos, hemos tenido muchísima suerte. Tenemos muchísima suerte todos los días, desde el momento en el que alguien decide que
va a entrar en una de nuestras historias y le gusta y decide seguir. Y tenemos mucha suerte de toda esa gente que nos lee y que nos apoya tantísimo, porque hacen muchísimo ruido y quieras que no... Es una comunidad que mueve a la gente, entonces... Que mueve a la gente, que te apoya, que te dice, estoy aquí para lo que me quieras echar a leer. Y realmente es maravilloso. Y el problema es que también esa suerte a veces hace que digas, ¿y si se me acaba la suerte? O es que esto he llegado aquí por suerte, efectivamente. Entonces, el síndrome del impostor. Soy una impostora. Cuando se den cuenta realmente de que mis historias no valen para nada, entonces todo el mundo me da la espalda. Y quieras que no, el síndrome del impostor siempre está ahí. Es algo que creo que le pasa a muchísimos artistas, a escritores de toda clase, sean poco conocidos, muy conocidos, por lo que decía antes Siria también, de las expectativas, bueno, ¿qué pasa si mi siguiente libro es un asco? Si no le gusta a nadie. Porque la gente que me ha apoyado hasta ahora va a dejar de apoyarme. Pero en realidad tampoco es así. Puede ser que tu próximo libro no le guste a un cierto número de gente, pero a lo mejor llegas a otro número de gente que no te había leído hasta el momento porque es una historia completamente diferente. Si dejas que eso sea lo que te pare, si consigues que el miedo te paralice por completo, ahí es cuando realmente te rindes y has perdido. Yo creo que un poquito de suerte a lo mejor se necesita, pero sobre todo lo vuestro es mucho trabajo, ¿no? Además de... La suerte te tiene que pillar trabajando, ¿no? Como se dice. Sí. Obviamente no hay suerte sin esfuerzo. Y nosotras sí que es verdad que trabajamos un montón. O sea, quiero decir, sí, hemos tenido suerte de que... A ver, hemos tenido suerte como cualquiera. Es que hay que entender que este mundillo también tiene muchos factores de suerte, inevitablemente. Pero evidentemente la suerte no ha escrito los 14 libros. Y la suerte, por ejemplo, no decidió que sacásemos aquella primera historia por un blog. O la suerte no hizo aquel análisis de blogs a partir del cual precisamente la novela se dio a conocer. O la suerte luego no mandó la novela a editoriales y demás. Es decir, no esperes a que... La suerte no se va a activar simplemente porque tú digas por fin, ¿sabes? La suerte se activa en el momento, o sea, la suerte no siempre se activa, pero seguro como no se activa si tú no haces nada para que esa suerte pueda darse en algún momento. La suerte es que un editor te lea, la suerte es que a la gente le guste o no. O la suerte es, por ejemplo, que tu libro justo encaje en la moda del momento o precisamente que sea la excepción en unas modas concretas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, nuestro libro, digamos que fue ya el boom de lo que es nuestra carrera, fue Sueños de Piedra, creo. Empezamos con Alianzas y Alianzas fue muy bien, pero pasó... O sea, tuvimos la editorial con la que publicábamos quebró, fue Everest. Mira, eso fue, hablando de suerte, fue grandísima mala suerte, ¿no? Nosotros empezamos nuestro camino y fue otro momento en el que también podíamos habernos rendido, por cierto. Nosotros empezamos nuestro camino y justo cuando conseguimos lo que es el sueño, que es publicar con una editorial y encima Everest, para quien no la conozca, era un grupo editorial importante en nuestro país, llevaba, cuando nosotros empezamos a publicar con ellos, llevaba más de 50 años, y muy importante en literatura infantil y juvenil. Y de repente publicamos nuestra primera novela, que era encima primera de trilogía, y justo cuando la publicamos, 2 meses antes de sacar la segunda, la editorial quiebra. Y se quedan con nuestros derechos y... de repente no podemos sacar ni la segunda ni la tercera, ni que fuera por nuestra parte, que te reediten una primera parte, sobre todo cuando acabas de empezar, todavía no eres nadie en este mundillo, digamos, es muy complicado. Eso fue un golpe bastante... Obviamente no vimos un duro de todo lo que habíamos, todo lo que teníamos que haber ganado
por ese primer libro, y fue un golpe bastante duro en su momento. Y nuestra respuesta fue, bueno, pues escribimos otra cosa y nos vamos a otra editorial. Y fue un momento en el que realmente podríamos haber dicho, bueno, pues hasta aquí, ¿no? O sea, lo hemos intentado y no ha ido, o sea, esto ha sido la primera en la frente, literalmente. Entonces, pues ya, pues aquí lo dejamos. Y no, nuestra respuesta fue, vale, pues efectivamente nos cabreamos y nos ponemos tristes durante 2 meses y luego decimos, bueno, pues a otra cosa. Y empezamos a escribir Sueños de Piedra. Y justo Sueños de Piedra llegó en un momento en el que las librerías estaban llenas de realismo. Y nosotras llegamos con una novela de fantasía, de aventuras, pseudo medieval, es decir, nadie estaba leyendo eso en ese momento. Y nosotras llegamos y precisamente no había nada más así en ese momento. O sea, no había nada más, evidentemente no éramos las únicas haciendo eso, ¿no? Pero me refiero que no era la moda imperante, ni mucho menos. Y quizá precisamente porque no era la moda imperante, a la gente o sea, encajó. No sé por qué fue el éxito de Sueños ni nada, pero puede ser una de las razones, ¿no? O sea, el momento adecuado en el lugar adecuado, pues igual sí, pero ese momento adecuado y ese lugar adecuado no se habrían dado, una vez más, si nosotras hubiéramos dicho, bueno, pues Everest nos ha mandado a tomar por saco, ¿qué hacemos? Nada, a nuestra casa, vamos a seguir con la carrera o con lo que sea y no vamos a volver a intentar publicar nunca más, porque mira lo que nos ha pasado. Bueno, eso hay que es un librazo, de Sueños de Piedra, también hay que decirlo. Oye, habéis dicho antes que vuestros fans hacen mucho ruido, ¿es verdad? Hacen mucho ruido. Mucho ruido. Y bueno, han conseguido grandes cosas, ¿no? Yo recuerdo todo lo que se montó con Netflix en redes sociales y luego eso se tradujo en un contrato con Globomedia, ¿no? Correcto. En este caso de la novela de antihéroes, creo recordar que era, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquella historia? ¿Cómo vivisteis aquello? Porque eso fue un poco locura todo, ¿no? Sí, pero es que vivimos un poco locura todo lo que hace el fandom constantemente, porque ahora, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, hay la novela, de alguna manera, ha llegado a oídos de gente de habla inglesa. Entonces hay gente de habla inglesa diciéndonos que quiere leer la novela y que se la va a comprar en español para poder leerla. Y practicar el español solo para poder leerla. Sí. o estos días, antes de que haya salido la novela, de repente hemos sido primer trending topic nacional. Es verdad, lo he visto. Que se lanzó para la novela, para saber a qué servicio, que es un concepto que se aparece en La Flor y la Muerte, a qué servicio perteneces, y Soy de Olympus, que era el hashtag, fue primer trending topic nacional. La gente se está haciendo sus propios personajes dentro del mundo. La novela, repito, sale el lunes, no ha salido, pero la gente ya está haciendo esas cosas. Esa es la comunidad que tenemos, ¿no? Sí. Y con Antihéroes, cuando salió, realmente la gente se volcó muchísimo. Se volcó tanto durante la campaña, antes de que se publicara el libro, que hicimos una campaña pues relacionada con sus poderes, con cosas sobrenaturales que ocurrían en Madrid. Y después de terminar el libro, mucha gente venía pues muy emocionada y que le había encantado y que, bueno, que esperaban segunda parte. Y un día alguien lanzó la idea de, ojalá una serie de televisión de antihéroes. Y pues de boca a oreja realmente al respecto, y nos convertimos en primer trending topic durante muchísimas horas, no sé si fueron 12 horas, una cosa así. La gente no paraba de hablar de ello y efectivamente pues llegó a oídos de gente que podía hacer algo al respecto. Fue cuando Globomedia entró. Exactamente. Bueno, antes que Globomedia nos escribió alguien de Netflix, realmente. Sí, ¿no? Sí, en plan, una persona de Netflix nos escribió y fue muy gracioso. Porque nos escribieron al mail y yo leí aquí el mail y yo pensé que era broma. En plan, la cuestión es que esta persona de Netflix tenía en la firma un GIF de Netflix, en plan de
como que y el mail era @netflix punto lo que fuera, ¿no? .com o lo que fuera, ¿no? Pero @Netflix. Y yo decía, no sé cómo lo han hecho, pero alguien ha hackeado. O sea, o alguien ha trucado, o alguien ha hecho algo, en plan de, alguien nos está intentando convencer de que Netflix nos está escribiendo, pero obviamente no puede ser. Y Selene dijo, nos pedí el PDF de la novela, ¿no? En plan, para leerlo. Decía, ¿hemos visto esto? leer la historia. Sí. Y yo le dije a Iria, mira, yo no sé si es verdad o no, pero solo por el trabajo que hemos pasado, si es mentira, por favor, pasarse el PDF de la novela, que a nosotras no nos cuesta nada. Y le dije a nuestras editoras, les mandé un WhatsApp y les dije, que hay alguien de Netflix supuestamente pidiéndonos el PDF de la novela, ¿me lo pasáis? Que no lo tenemos. Yo estaba histérica en casa, en plan, estaba diciendo, pero esto, ¿cómo está pasando? O sea, además, al día siguiente o 2 días después era el trending topic, en plan, fue muy automático. Y, claro, yo estaba flipando, yo estaba diciendo, no puedes, o sea, ¿qué me estás contando? No puede ser. O sea, eso es ilógico. Selene, que estaba muy tranquila porque estaba muy estresada haciendo su doctorado, dijo, no pasa nada, que no te rayes. Mandó un mensaje a las editoras en plan, nada, que Netflix, claro, yo imagino a las editoras flipando en plan, ¿cómo que Netflix está escrito y nos lo decís así? Fue como que no hay que llover para... Pero conseguí el PDF o no. Sí, bueno, pero... Así Oye, que así lo vimos todo. ¿En qué punto está el proyecto? ¿Sigue adelante? La adaptación sí. la tiene Globomedia y están con todo el proceso de venderla a plataformas ahora mismo, a plataformas opcionales. Es decir, lo que es todo lo previo ya está hecho, todo lo que es el guión, Biblia y tal y cual, y concepto y tal. Entonces ahora falta pues que una plataforma o un canal diga, vale, vamos adelante con todo. Entonces está todo continúa, pero es muy complicado. Sí, sobre todo complicado teniendo en cuenta la situación mundial en este momento. Obviamente por el coronavirus se ha parado muchísimas cosas. Sí, de hecho teníamos reuniones sobre esto durante lo que y obviamente el confinamiento nada, y pararon. Claro. Sí. Entonces, pero paciencia, todo es paciencia realmente. Sí. Ellos creen mucho desde Globomedia, sí, desde Globomedia nos han insistido mucho en que creen mucho en el proyecto y el equipo cuida mucho la novela y desde luego por su parte no va a quedar que salga, pero bueno, ya veremos. Nosotras, claro, como autoras ya hemos llegado al tope de lo que podemos hacer, entonces no intentamos, digamos, no pensarlo demasiado y cuando salga, si sale finalmente todo, diremos, ¡ole, qué bien! ¡Fiesta! Y sobre todo que sea adaptación buena, ¿no? Que no sea un Eragon, ¿no? Ni nada de eso. No, bueno, eso ya nos estamos cuidando de que la adaptación que está planteada sí que sea una buena adaptación. Muy bien. Bueno, hablando un poco de ese libro nuevo, ¿no? Que sale el lunes, de esa flor y la muerte, que además tiene otra pinta maravillosa para ser adaptada ya no solo a series, sino a película, porque es una maravilla de distopía. Bueno, lo poco que he estado viendo en redes sobre el libro me parece una pasada. Contadnos un poco, ¿qué nos vas a contar en La flor y la muerte? Pues en La flor y la muerte lo que queríamos hacer, la idea nació de escribir un retelling de Hades y Perséfone. A nosotras siempre nos han gustado muchísimo los mitos griegos y en una ocasión pues nos planteamos que qué pena que en los mitos griegos se trate mal la figura femenina, porque o no tienen voz, no tienen palabra en lo que les pasa, son figuras demasiado pasivas o no se llevan demasiado bien entre ellas, hay muchísima enemistad entre las mujeres de la mitología, siempre nunca son amigas, nunca se ayudan las unas a las otras. Hay muchísima misoginia. Sí. Obviamente no podemos adaptar el pensamiento de ahora a los mitos clásicos, no es lógico. Porque tienen su propio contexto, exacto, obviamente. Pero que sí podemos escoger la inspiración de ahí, ya que hablábamos antes de la inspiración, ¿no? Sí que podemos coger lo que ya había y decidir contarlo de nuevo, ¿no?
pero desde la perspectiva de ahora. En este caso, pues también, como no habíamos tocado todavía la ciencia ficción y era un género que queríamos tocar en algún momento, dijimos, ¿y por qué no ponemos los mitos griegos del pasado en el futuro? Entonces creamos esta sociedad en la que, bueno, la humanidad se ha trasladado a Marte porque la Tierra ya no ha resistido más y han creado una sociedad gobernada por una corporación llamada Olympus, que es básicamente la metáfora cumbre del capitalismo, donde el gobierno es Olympus, todo gira alrededor de Olympus, de trabajar para Olympus, de colonizar nuevos planetas. Y pues en esta historia tenemos a Asha y Ance, que son las protagonistas y que empiezan su curso en la academia, que es como una institución para la élite de Olympus. Y eso. Qué maravilla. Hay también como una serie de grupos, ¿no? Que tienen nombre de los dioses griegos también, ¿no? Con facciones, ¿no? Esta sociedad está dividida en 13 servicios, que son realmente las 13 grandes empresas que forman parte de esta corporación, que se dedica cada una a un sector, a un sector empresarial, digamos, sí. ¿No? En plan, pues unos llevan el ocio, otros llevan la comunicación, otros llevan tecnología, y entonces en base a eso pues trabajarás en una cosa u otra, porque todo está alrededor del concepto de trabajar y de la producción que puedes hacer para que Olympus siga adelante. Pues muchísimas ganas, ¿eh? Yo creo que voy a escribir la carta de los Reyes Magos este año con la muerte seguro, ¿eh? Antes de terminar, nos queda poquito ya, pero quería hacer un par de preguntas porque habéis mencionado el papel de la mujer, ¿no? En la antigua mitología, y eso me gusta mucho de vosotras, ¿no? Que sois unas escritoras sociales, ¿no? Tenéis muy clara vuestra labor social dentro del mundo de la cultura, de vuestro propio entorno. Lo hacéis con la inclusión de personajes LGTBI, con el propio papel de la mujer en vuestras historias, interracial, en fin, dais un poco a todos esos palos, ¿no? A toda esa inclusión tan necesaria hoy en día, ¿no? En la sociedad que tenemos. A mí me parece maravilloso que aprovechéis vuestro trabajo para también prestar atención a todas esas personas. Sí, bueno, es que al final el mundo es así. En plan, el mundo real es así, por mucho que la gente quiera fingir que hay una normalidad o una normatividad dentro de este mundo, que siempre es heteronormativa, blanca, normalmente más centrada en los hombres. No es cierto. El mundo real es diverso, el mundo real tiene un abanico gigantesco y toda persona que forma parte de ese abanico tiene derecho a verse representada y tiene derecho a que se vea que existe. Porque en el momento en el que tú no nombras lo que existe, en el momento en el que solo vemos una cosa, dejas de poder asumirte también a ti mismo, ¿sabes? Entonces, la representación, la ficción, es un arma, es un espejo también. Y es muy importante encontrarnos en esos espejos. Porque si tú te miras en un espejo y ese espejo solo te está devolviendo una única manera de ser, ¿vale? Vas a pensar que inevitablemente tienes que ser esa manera de ser. Si tú te miras en ese espejo y en ese espejo hay algo que realmente resuena contigo, entonces vas a aceptarlo. Entonces, es muchísimo más sencillo y es importante que esa diversidad sea real y sea reflejada. Yo siempre lo comparo diciendo pues eso, que si yo con 16 años hubiera visto una representación positiva de personajes bisexuales, me habría resultado muchísimo más sencillo asumir que yo misma era bisexual. Pero eso no pasó. O sea, quiero decir, la representación que había... para empezar, recuerdo representación lésbica o representación gay, pero representación bisexual específicamente
creo que no recuerdo. No recuerdo hasta mucho más tarde. Y además la representación homosexual, en este caso que había, era... normalmente acababan todos mal, en plan... Estaba llena de clichés. O estaba llena de clichés, pero vamos, la representación más clara de relaciones sexuales que conozco, o sea, que recuerdo de pequeña, o sea, de joven, era Fer de física o química, al que, spoiler, matan, y Pepa y ¿cómo se llama la otra? Bueno, las de los hombres las de los hombres de Paco, sí, que eran, y spoiler, una muere, o sea, quiero decir, vale, tengo esas dos imágenes como súper clavadas en la cabeza, en plan de, vale, si me molan las mujeres voy a morir, de acuerdo, ¿sabes? Es un poco lo que decían las narrativas en aquel momento, ¿no? O te va a pasar algo horrible a ¿no? Nunca vas a ser feliz, o sea, o te van a hacer la vida imposible porque eres LGBT, o vas a morir, o vas a ser el mejor amigo gay, que simplemente está ahí para ser el mejor amigo gay. Y ya está. Y es como, siempre había como, no, además no podías gobernar tus propias historias, siempre estaban sujetas a las historias de otros. Sí, no, sí. Nunca había papeles protagónicos. Entonces nosotras tomamos esta iniciativa conscientemente, la de incluir gente pues de diferentes colectivos, aparte de porque nuestros grupos de amigos son así. Y nosotras. No. A lo que estamos siempre. Y nuestra suerte, el mundo está cambiando y entonces mis historias pueden llegar realmente a difundirse o a más plataformas, y entonces ahora tengo el poder de reclamar ese lugar que a mí me han quitado, que yo no tuve, y entonces ahora lo voy a tener y voy a dejar que además otro joven lo tenga también, aunque sea desde otra perspectiva, no solo la creativa, sino la... Además, bueno, podemos hablar y todo el arte es político. Al final, no creemos en esta idea de, no, es que puedes hacer arte simplemente para divertir y para entretener, no tienes que meter un mensaje político detrás. Claro que no tienes por qué, pero vas a hacerlo, consciente o inconscientemente, es tuya. Entonces, hay quien lo hace inconscientemente, quien te va a decir, no, en mi arte no hay nada de pero lo hay. Nosotras hemos elegido, por supuesto, conscientemente meter aquellas ideas que creemos que pues, podrían hacer del mundo un lugar. No creemos tampoco que vayamos a cambiar el mundo, no somos tan ambiciosas, pero sí podemos decirle a alguien que está en un determinado momento solo, que está perdido, decirle, hey, pues existe gente como tú y puedes hacer grandes cosas, no dejes de tu vida te determine o haga que los demás te pongan obstáculos. Pues si podemos hacer eso, creo que tenemos la misión de hacerlo realmente. Ojalá algún día no tengamos que hablar ni siquiera de estos temas y sea algo tan normal como para no tener que hablar. De hecho, nosotras ojalá algún día tal cual, y nosotras, claro, en La Flor y la Muerte nos vamos al futuro, nos vamos a ciencia ficción en el 2600 y pico, ya nadie habla de esto. O sea, ya está hecho, ¿sabes? En plan, ya nadie tiene que ir del armario o nada, it's done, ya 2600. O sea, quiero decir, ya vamos tarde, estamos en el 2020, o sea que imagínate el 2600. Muy bien, chicas. Última pregunta, como os digo. ¿Veremos algún día algún libro de vosotras por separado? ¿Algún libro de Selene, algún libro de Iria firmado únicamente por una de vosotras?
Creo que los primeros años, los primeros años no, el primer año bueno, los primeros años yo creo. ¿Sí? Hasta sí. ¿Con sueños solo seguíamos diciendo? Sí, yo creo que no. Yo creo que sí, que alguna vez te dijo. Bueno, no sé, los primeros años de empezar con esto decíamos, sí, bueno, cada una tiene sus proyectos y demás. Ahora ya no. Pero porque nos sentimos muy cómodas, porque nos gusta mucho trabajar juntas y porque creemos que realmente escribir juntas nos viene bien. Nos viene creatividad, nos viene bien a las ideas que creamos juntas y nos gusta. Entonces, creo que es algo ya tan consolidado que de hecho es que no hemos vuelto a pensar en proyectos por separado desde hace ya bastante tiempo. Vamos a decir de esta no beberé, nunca digas nunca porque no sabes cómo va a ser 10 años. De repente esta se convierte en una gilipollas la mandó. No, pero por el momento nos sentimos cómodas. Y eso, lo que decíamos al principio de escribir a cuatro manos como un concepto de diversión, de también de salir de la zona de confort, de tener ideas y de equipo, pues eso realmente en este momento es lo que estamos buscando. Así que no hay planes en un futuro próximo de que escribamos cada una lo suyo. Bueno, chicas, pues os deseo muchísimo éxito con esta nueva obra y que veamos muchísimas más, por supuesto, vuestras. Y ya sabéis que el año que viene tenéis los brazos abiertos aquí en Écija para acogeros aquí y poder seguir hablando de cosas tan interesantes. Ojalá el año que viene se pueda. Y muchísimas gracias una vez más por invitarnos y por darnos la oportunidad de hablar contigo. A vosotras, un besazo.